Sí, para mí también es un honor estar discutiendo este libro que ha causado tanta trascendencia y tanta discusión a nivel mundial. Yo quisiera focalizarme principalmente en buscar hacer la relación que existe entre el libro con reflexiones también políticas y económicas de lo que está pasando en la sociedad ecuatoriana. Para eso he dividido lo que voy a hablar en 5 partes. La primera parte va a decir las conclusiones principales para que se vea en qué marco se habla el libro de Piketty. La segunda parte voy a hablar sobre un tema que a mí me parece fundamental. De hecho, que alguna vez le titulé un artículo llamado Goodbye Pobretología, Bienvenida Ricatología. Aquí claramente estamos frente a un enfoque completamente diferente de lo que ha implicado analizar la economía y la sociedad ecuatoriana, que generalmente ha puesto el énfasis en la pobreza. El tercer punto es el análisis de por qué crecen las desigualdades, ¿no? Y qué consecuencias tiene en el rol que debe jugar el Estado de acuerdo a Piketty, ¿no? Y en ese marco presentaré unas breves conclusiones preliminares de un estudio que estoy haciendo de los últimos 25 años, que es en temas de pobreza, desigualdad, ingresos y empleo, principalmente y finalmente para señalar 5 críticas que tengo al libro desde su lectura, desde su propia perspectiva. Y aquí quizás empezar por una cuestión que a mí me parece fundamental. El primer tema que nosotros tenemos que abordar cuando se lee Piketty es leerle Piketty desde lo que pretende Piketty hacer, ¿no? Y a esto me refiero principalmente con analizarlo desde una mirada del mainstream, desde el capitalismo y desde la economía ortodoxa, ¿no? Porque una crítica muy fácil podría ser irnos por las miradas críticas a ese mainstream y obviamente le destrozaríamos el libro. Si es que vamos por el lado de la economía ecológica, si es que nos vamos por el lado de la economía feminista, si es que nos vamos por cualquier otro lado, es muy fácil atacar lo que señala el propio libro. Pero el propio libro tiene una clara metodología y una clara perspectiva, y no nos perdamos ahí, a pesar de que uno cree que cuando se habla de la riqueza y de la desigualdad ya se habla desde una perspectiva completamente diferente. Eso no es cierto. Claramente Piketty es y se lee y estructura su análisis y su metodología desde el mainstream, desde el capitalismo y desde la ortodoxia económica. Yo intentaré leerle desde ahí principalmente. ¿Cuáles son las principales conclusiones del libro de Piketty? La primera es que la desigualdad es consecuencia de decisiones políticas y no de un falso determinismo. Esto es fundamental porque destroza la perspectiva de la economía que ha sido la utopía de la derecha, que tenemos que dejar que crezca la desigualdad. En algún momento, cuando se llegue a los estadios de desarrollo más adelantados, descenderá, ¿no? Entonces eso es fundamental, lo que se denomina en economía la curva de Kuznets. Y esto también implica un reto en la perspectiva metodológica y epistemológica cuando hablamos desde las ciencias sociales. Si es que uno analiza periodos cortos, puede llegar a falsas conclusiones que cuando uno analiza periodos largos. De hecho, la curva de Kuznets se analiza en un periodo de tiempo y cumple los requisitos, y por eso toda la economía se basó, inclusive la perspectiva política se basó, que no importa la desigualdad, porque en un momento se llegará al declive de la desigualdad cuando lleguemos a un estadio superior. Pero cuando analizas 2 siglos, no te das cuenta que realmente en perspectiva histórica eso no pasa. Y ahí viene justamente la segunda conclusión, que y en términos históricos el autor señala que estamos en los mayores niveles de desigualdad de ingreso en el último siglo. Igual concentración de la riqueza acumulada en el de 1% a 10% más rico y con tendencia al crecimiento. Y este es otro concepto que también es importante, que se suele usar mal, que es el concepto de ingreso versus el concepto de riqueza, ¿no? Acá claramente el autor separa los 2 conceptos y es necesario empezar a separar esos 2 conceptos del ingreso versus el de riqueza. Y como se señalaba justamente, uno de los temas fundamentales de la conclusión es el analizar cómo la hiperconcentración no es deseable bajar por simplemente bajarlo, sino porque eso afecta justamente a la democracia, a las diferentes sociedades. Y a su vez que vale también la pena señalar que la mayor innovación que él ve en términos históricos, en un análisis de 200 años, la mayor innovación del siglo XX justamente es el incremento de la clase media.
en donde se da una metamorfosis del capital, hace un análisis sobre el capital muy interesante, en donde señala que el capital pasa del capital rural al capital inmobiliario, industrial y financiero. Y diría yo que en el futuro tendrá mucho mayor peso el capital cognitivo, ¿no? Principalmente el peso que tienen los derechos de propiedad intelectual. Otra tercera conclusión que a mi modo de ver es importante es que la desigualdad solo puede revertirse con acción política. Que no podemos nosotros creer que el propio sistema de mercado va a llevar a que la desigualdad se reduzca. Y para eso hay que tomar decisiones concretas. ¿Cuáles son los únicos puntos cuando baja la desigualdad a lo largo de la historia? Son bajo factores exógenos, como las guerras, o bajo mano bien visible, como se señalaba, a través de impuestos progresivos ¿a qué? A la herencia, impuestos progresivos e impuestos globales a la riqueza. Y el otro punto fundamental que también trataré y me detendré un poco para que se vea lo que está pasando aquí en Ecuador es sobre el tema de la inversión en educación pública de calidad y la difusión de conocimiento. Es fundamental señalar que eso es uno de los principales argumentos que señala Piketty, que es el argumento fundamental para reducir desigualdades en términos estructurales, el tema de tener una educación pública de calidad para todos. Vale la pena también a su vez señalar que en términos teóricos podría yo pensar que estamos hablando de una apuesta, y quizás es aventurado lo que voy a decir, de adiós a la teoría, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero que el autor señala, tenemos que hacer investigación. Y en estricto rigor, en este libro, y quizás también por eso el impacto, destroza la teoría neoliberal, la teoría de la utopía de la derecha, pero también, como señalaremos adelante, destroza la utopía de la izquierda, del marxismo, que vamos a ir necesariamente hacia el comunismo porque el capitalismo se autodestruye. Son como las principales, a mi modo de ver, los principales rasgos y conclusiones de, en este caso, el libro. Viene un segundo punto que es importante, como señal. Obviamente este libro es tan rico, con tanta información, que se puede hablar de diferentes temáticas, pero un tema fundamental para mí es el abordar la desigualdad, ¿no? Y no la pobreza. Y creo, cuando justamente se señalaba que ha tenido mayor impacto que novelas literarias, también es una novela literaria. De hecho, su metodología es bastante sui generis porque combina historia, literatura, economía, política, análisis geográfico, y eso le hace interdisciplinario, le hace muy rico, muy rico. Hace análisis de la literatura en 1900 y eso analiza después con la información que tiene actualmente. Entonces eso realmente le da una riqueza y una fluidez para poder leer bastante importante. Con excepción de las partes literarias, la palabra pobre utiliza en la última página, 2 veces creo que lo utiliza, ¿no? Y esto no es menor, porque acordémonos que en los últimos 20 años, 30 años de neoliberalismo, el mayor impacto de construcción hegemónica, a mi modo de ver, de la derecha fue convencer incluso a la izquierda que para reducir la pobreza hay que tener políticas focalizadas pro pobres. Tengo justamente un artículo en el cual entro en profundidad y detallo el tema de por qué la equidad no produce igualdad. Y acordémonos de estos conceptos que utiliza todo el mundo: equidad, 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 y ya con eso estamos bien y estamos siendo políticamente correctos. Claramente lo que se puede ver es que si es que queremos hablar estructuralmente de reducir la pobreza, no tenemos que hablar de pobreza, sino tenemos que hablar justamente de desigualdad. ¿Desigualdad en qué espacios principalmente? En los sistemas excluyentes de salud y educación. Buscar el tema de atacar la desigualdad en el tema patrimonial, en la concentración de la propiedad, y también el tema de los prejuicios raciales, de género y etarios. Y a su vez también señala algo que es fundamental, y esto es una cuestión muy importante que mencionaré más adelante, que se ve la diferencia entre la reducción de la desigualdad previo Revolución Ciudadana y post-Revolución Ciudadana. ¿Por qué? Porque la desigualdad del ingreso en estricto rigor puede ser muy frágil. Con un shock te puede impactar muy rápidamente y te puede volver a subir la desigualdad. Y lo importante que señala Piketty en su libro es el tema de que lo que es necesario es destruir capacidades. Y me referiré más adelante. De hecho, podríamos decir que el libro estudia al 1% más rico de las sociedades ricas, ¿no? O sea, el libro está enfocado en los ricos, por eso yo les llamo, o sea,
Es bienvenido una nueva tendencia que se está dando a nivel mundial. Vemos el libro de Stiglitz, vemos el libro también que sacó la CEPAL sobre la hora de la igualdad, etcétera, en donde se empieza a hablar de igualdad y el tema de pobreza se deja a un lado, pero no porque no sea importante la pobreza, sino justamente porque se busca ahora atacar los temas más estructurales a través de la desigualdad. Como señalaba recién en la página 647, utiliza el juego de los más pobres como una crítica también a aquello tipo de ciencias sociales que se hace sin análisis empírico, sin investigación. ¿No? Dice aquí, si es que nosotros queremos realmente que se dé una sociedad más justa, una sociedad más igualitaria, nosotros tenemos que hacer investigación sobre los ricos, sobre todo. Y hace una invitación, por ejemplo, justamente aquí que está la directora del SRI, y también otras autoridades, que se haga investigación sobre un grupo que nunca se ha investigado, ¿no? ¿Por qué se ha hecho hiperfocalización? ¿Por qué se ha hecho, y sabemos todo prácticamente como bichos de laboratorio, de los pobres, cuando realmente el problema de la pobreza no está en los pobres, sino está en los ricos? Entonces este es un cambio, a mi modo de ver, también epistemológico, que trata de puntualizar en este caso el autor. ¿Por qué crece la desigualdad según Piketty? Acá le llama la fuerza de divergencia fundamental, en este caso que la tasa de ganancia de los dividendos, de los beneficios, de las rentas y otras utilidades de capital como los derechos de propiedad crece a mayor velocidad que el crecimiento económico, que le divide en la productividad y en el crecimiento poblacional, lo que se denomina R mayor que G. Entonces, dado que se da esa fuerza fundamental, se produce la desigualdad. En ese sentido, ¿por qué se está dando esta desigualdad? Lo que señala el autor históricamente evidencia que el mundo se está dando un bajo crecimiento y una alta rentabilidad del capital. Y en ese marco, justamente, hacer bajo el crecimiento, el patrimonio, es decir, la riqueza, adquiere mucho mayor importancia en las sociedades y se van construyendo las sociedades rentistas. ¿Pero por qué se da esto? Se da por una decisión de cambio de correlación de fuerzas en las cuales, justamente él señala, por el tema de la globalización, se da un mayor proceso, un mayor peso en la negociación al capitalista sobre el trabajador. También señala que otro de las fuentes de crecimiento de la riqueza es que nacen los hiperejecutivos, que se autoimponen salarios y no tienen ningún límite moral, ¿no? A su vez vale la pena señalar que, como señalaba, que cuando se dan las caídas de las desigualdades es a través de una mano bien visible y a través de shocks externos como las guerras. De aquí dice algo muy importante en términos históricos, que aquellas famosas revoluciones que hemos hablado, en términos económicos de esto, no estoy hablando en términos culturales o sociales, como la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, en estricto rigor no fueron tan revolucionarias del rato que se ve la estructura económica de las sociedades, ¿no? Lo señala Piketty, que no hubo cambios estructurales en esas revoluciones. En términos económicos, una vez más lo señala. También en ese sentido mata la profecía marxista que moriría el capitalismo debido a que el R, en este caso la rentabilidad de capital, caería sistemáticamente, lo que daría paso justamente a un nuevo tipo de economía que sería el comunismo. Su investigación demuestra que la rentabilidad del capital crece sistemáticamente, y este crecimiento se debe principalmente porque será un crecimiento autónomo, ¿no? Que no se contemplaba en el marxismo, ¿no? Y que tiene que ver con el crecimiento poblacional y que tiene que ver con la tecnología y el conocimiento, que ya me detendré más adelante. Aquí surge una de las contradicciones fundamentales, que debido justamente a la voluntad política que la rentabilidad del capital crezca, se está atentando contra la democracia. En ese sentido le da un rol fundamental al Estado. Él le llama, hay que modernizar el Estado social, construir un Estado social moderno, que viene de la mano de un Estado fiscal. Y quizás estas citas que voy sacando son citas importantes en el marco también de la discusión pública que se da en el Ecuador. Y un tema fundamental que demuestra es que no se da el famoso trade-off en economía, la famosa disyuntiva entre eficiencia y redistribución, ¿no? Y llega a demostrar, por ejemplo, en el caso europeo, porque analiza alrededor de 32 países más de Estados Unidos, o sea, analiza los países ricos, que en el caso europeo los países más ricos, como son Suecia y Dinamarca, tienen los sistemas de impuestos más altos, ¿no? Con 50 y 60% de impuestos. En tanto que los más pobres, Bulgaria y Rumania, tienen los impuestos más bajos, ¿no? Entonces llega a decir, a ver, acá el famoso trade-off entre desigualdad y en este caso crecimiento no necesariamente
se da. Esto también como un mensaje para lo que se viene discutiendo en la sociedad ecuatoriana. A su vez, también vale señalar justamente que existen factores endógenos importantes que es necesario tomar en cuenta el momento de buscar una sociedad más igualitaria. Y aquí permítame simplemente señalar rápidamente lo que está pasando en el Ecuador, al menos de esta pequeña investigación que estoy haciendo con respecto a la relación desigualdad, pobreza, empleo. En términos generales, si es que uno ve el análisis de la desigualdad, principalmente a partir del 2000, se ve que hay una tendencia a la baja, igual que la pobreza. Pero ¿cuál es la diferencia entre el 2000 y 2006 y 2006 al 2014? Bueno, el primer punto que tiene que ver es que en este periodo, antes de la Revolución Ciudadana, podemos decir inclusive desde el 98, sin tomar en cuenta la crisis del 99-2000 que hubo, el tema es que la caída de la desigualdad y la pobreza se debieron a factores exógenos, ¿no? Es decir, se debieron al buen momento que vivían los commodities, que también se vivió en esta época, pero ya voy a señalar las diferencias, al tema de las remesas, al tema del crecimiento europeo y al tema del crecimiento mundial. El rato que nosotros hacemos el análisis de lo que está pasando estructuralmente aquí en Ecuador, vemos temas fundamentales, que es, por ejemplo, el crecimiento de la seguridad social, ¿no? El crecimiento de 24 puntos de las personas con seguridad social, que lleva a que el crecimiento del ingreso no se deba exclusivamente a la situación económica de los factores exógenos, sino son personas que ya resguardan su capital, a mí no me gusta la palabra capital, pero su capital humano, llamémoslo así, y que en ese sentido justamente les permite mejorar su ingreso, pero ya de una manera estructural. La caída que se da brutalmente de la pobreza en el ámbito rural se debe en buena medida, en gran medida, justamente al incremento de la seguridad social. Pero por otro lado se da un tema que a mi modo de ver es fundamental y es el corazón, el centro de las conclusiones de Piketty, que tiene que ver con el tema de la democratización a nivel educativo. Cuando se habla de 2 décadas perdidas en el caso económico, no solo es porque crecimos 0%, sino, por ejemplo, que en el 20% más pobre, la tasa de matrícula superior se redujo del 20 al 9%. Y se mantuvo hasta el 2006 en alrededor del 9.5%, es decir, no creció. Y a nivel de secundaria también hubo una caída sistemática de toda la matrícula secundaria. Entonces, esto, a pesar de que se disminuyó la desigualdad, hubo una desacumulación de talento, de conocimientos, de educación. Este momento, lo que se está dando, justamente algo que es fundamental y a mi modo de ver es uno de los cambios más estructurales que se está dando, es que la matrícula en educación superior, por ejemplo, se ha incrementado en 8 veces. Del 98 al 2006 se mantuvo constante y del 2006 al 2014 ha crecido en 8 veces, ¿no? Entonces está dando un proceso de matrícula en términos relativos y en términos absolutos también, ¿no? Y se da el doble de la matrícula que lo que se está dando también en nivel secundario. Entonces, ¿qué está pasando acá? Está pasando que se están dando las bases estructurales para que la redistribución, no solo del ingreso, sino de la riqueza, tenga una mayor estructura a lo largo del tiempo, más allá de las coyunturas y de las crisis que pueda tener el mundo, Latinoamérica o propio Ecuador. Vale la pena también señalar que justamente esto tiene un impacto en la distribución del tiempo y uno de los temas fundamentales es que la gente está dejando de trabajar sobre el trabajo, es decir, ha caído el tiempo del trabajo y ese tiempo del trabajo en la juventud se ha trasladado principalmente a 2 temas fundamentales, que es de educación, y por eso cae el tema de personas que trabajan y estudian y por eso sube la matrícula de educación. Y a su vez también vale la pena señalar que las sociedades se vuelven más modernas y el tiempo de traslado también tiene un impacto en el tiempo de movilidad. Entonces son temas fundamentales que están pasando este momento en el Ecuador y que yo creo que este momento marca una diferencia de la otra manera de reducir desigualdad y de la otra manera de reducir pobreza, que eran coyunturales o eran
a su vez bastante frágiles. No quiero meterme en el tema de la política pública, pero sí vale la pena señalar que esto se debe a una decisión política, por ejemplo, del retorno de la gratuidad en la educación superior, como por ejemplo el tema de dar becas a las personas que reciben el bono de desarrollo humano para que puedan estudiar en la universidad y caiga su costo de oportunidad, ¿no? El tema de eliminar las barreras a nivel de colegio, etcétera, ¿no? En ese sentido, cuando nosotros hablamos de poner el centro de la transformación en la educación en general, lo que nosotros estamos proponiendo como proyecto político es pasar desde una perspectiva de la plutocracia, ¿no? De esa sociedad que se basa en el poder de las personas con abolengo, las personas ricas, a una democracia real, de una sociedad dependiente a una sociedad autónoma, ¿no? Que depende de sí mismo porque realmente puede generar ese conocimiento, de oligarquías rentistas y hereditarias a sociedades democráticamente meritocráticas, ¿no? Por eso el tema de poner el centro, creo yo, en el tema de educación no es un tema menor y es un tema que hay que seguir avanzando. Finalmente, para terminar, quisiera señalar 5 críticas que creo que se le puede hacer al libro desde la perspectiva de ortodoxa, ¿no? Desde la perspectiva del mainstream. La una es que, a mi modo de ver, no analiza y no le da el rol fundamental que tiene China en el siglo XXI, ¿no? Y no es justificación que no se tengan datos, ¿no? De hecho, Giovanni Arrighi hizo un famoso libro que es Adam Smith en Pekín, y tuvo mucha información para ver el rol que va a jugar y que ya está jugando China. Le da un rol bastante marginal porque se dedica principalmente a Europa y en este caso a Estados Unidos. Vale la pena señalar que solo con la decisión que tomó China de incrementar o dar la posibilidad de que se pueda tener un hijo más aquellas personas que han sido hijos únicos, ya va a impactar en la tasa de crecimiento poblacional no solo de China sino mundial, y por lo tanto va a tener un impacto en esta predicción que tiene sobre el crecimiento Piketty. Un segundo punto que a mi modo de ver es fundamental es también cuál es la unidad de análisis cuando se analiza el capital a nivel mundial en el siglo XXI. Él lo sigue haciendo que sean los países, y a mí me parece que es correcto que sean los países, pero no es suficiente. Estaba leyendo justamente hace un par de semanas y se señalaba, por ejemplo, que lo que produce, lo que genera Facebook es igual a lo que genera la economía de Perú. Entonces, por lo tanto, también es necesario poner la unidad de análisis sobre el tema del capital, la concentración y la distribución, no únicamente en el país, sino también en estas grandes transnacionales que son las que concentran a nivel mundial. Por otra parte, un tema fundamental es el tema de, y esto se comete muy usualmente cuando se hace política pública, es que se confunde macroeconomía con aparato productivo y se cree que con políticas macroeconómicas se van a cambiar las estructuras productivas. Claramente no es así. Puedes dar incentivos, ¿no? Y en ese sentido, Piketty nos deja una deuda bastante importante, inclusive dentro del propio mainstream, a mi modo de ver, de un análisis de economía política sobre el tema de la relación de clases, ¿no? Y esta decisión que toma y deliberadamente, es decir, yo voy a analizar los deciles, el decil más alto y el percentil más alto, el 1% más alto. También lo señala en este caso directamente Piketty. Pero, por ejemplo, no hace el análisis de cómo se está distribuyendo la relación de la población económicamente activa entre capitalistas y trabajadores. No hace mucho el análisis, no profundiza eso. Y uno puede saber que puede incrementar la acumulación del capital, pero también dependerá, si es que incrementa la desigualdad, del número de capitalistas que tenga, si es que es mayor o menor. Ese tipo de análisis no hace, y ese es un análisis justamente de economía política. De ese 1% que se ve que crece en términos de riqueza, uno podría preguntarse, de ese 1%, ¿qué porcentaje es capitalista y qué porcentaje es trabajador o qué porcentaje es asalariado? ¿No? Eso no resuelve en este caso Piketty tampoco, ¿no? Y en este marco también vale justamente la pena señalar, con la información que se tiene, y algo que señala muy importante también Piketty, es el tema de la economía política de la producción de la información, principalmente cómo se produce esa información. Y dicho sea de paso, aquí acordémonos nosotros que durante prácticamente 20 años desapareció las estadísticas de la relación capital-trabajo. Ahí existe una economía política de por qué desapareció, y justamente cuando estaba en Semplades hicimos que se vuelva a recuperar eso. Ahora hace el Banco Central, y estábamos conversando con amigos del SRI, señala que tiene muchos problemas de esta información, que es la información que se tiene,
¿Y qué señala esto? Que también es una, si es que es verdad lo que se señala en la información del Banco Central, que hay que analizarla a profundidad, se están produciendo cambios estructurales dentro de la economía ecuatoriana. En el periodo de gobierno, exactamente del 2007 al 2013, que es donde se tiene la información, está cayendo, la participación del capital ha caído en 9%. Y ese 9% se divide en dos grupos. Un grupo que es fundamental, que generalmente no se le mete en la ortodoxia macroeconómica, que son los trabajadores. Ese grupo sí está, que sube su participación dentro de la riqueza en un 4%, 4.2%. Y el otro punto que es fundamental y que a mi modo de ver es un mensaje que más fuerza le está dando en las entrevistas Piketty que en el propio libro, porque no le trabajan ni en las conclusiones ni en la introducción, que es lo que se denomina usualmente el ingreso mixto, y que es fundamental en la política pública, porque, y él señala el modelo de Alemania, que es el modelo más que se da mucho peso a la propiedad social, versus los otros modelos. Y justamente, si es que eso está pasando en Ecuador, nosotros estamos dando mucho peso a ese ingreso mixto, que puede ser el famoso cuentapropista, que puede ser la economía social y solidaria, que puede ser el cooperativismo, que puede ser el asociativismo, etcétera, que hay que profundizar en eso, ¿no? Y lo que yo creo que nosotros tenemos que justamente redireccionarnos como política pública es buscar no únicamente que se disminuya la relación capital-trabajo, sino que sobre todo incremente la participación de este ingreso mixto, porque ahí estás destrozando las relaciones de poder entre capital y trabajo realmente, ¿no? Y es lo que señala la Constitución, construir pluralidad de economías. Y en ese sentido, algo que sí me parece sustantivo también en la economía política de las estadísticas, que deja a un lado y que sí implicaría una mirada más del sur, es el tema del análisis del patrimonio ambiental como parte de la relación de la distribución de la riqueza, ¿no? Señala claramente dentro de su análisis, por ejemplo, cómo es tan estúpido, podría decir, la contabilidad macroeconómica, que privatizar la educación y la salud hace que suba el Producto Interno Bruto. Por eso quizás es mejor privatizar para que suba este PIB. Es necesario también tener un análisis de la contabilidad biofísica, porque eso sí implica una relación en la nueva jerarquía internacional de la economía política mundial, ¿no? Una pregunta que podríamos hacernos es: ¿cuánto cambiaría la distribución mundial de la riqueza si se valora el patrimonio ambiental de cada país? Claramente Piketty no ataca el concepto de valor, ¿no? Sino el valor clásico desde la perspectiva neoclásica. Por eso nunca se le puede asemejar al libro El Capital de Marx. O sea, si es que algo similar al libro del Capital de Marx, diría yo, es el libro que acaba de terminar de hacer David Harvey, de las 17 contradicciones. De hecho, sugiero, si es que se va a leer en el orden, primero que se lea este libro y luego que se lea el de David Harvey, porque ahí sí se ve el análisis de la economía política mundial. Y en ese sentido, también podríamos preguntarnos qué sucedería en la distribución de la riqueza a nivel mundial si se contempla el pago de la deuda ecológica. Claramente, el libro tendría otras conclusiones completamente diferentes, ¿no? Con la misma mirada del mainstream, ¿no? Contabilizando, como se suele hacer, el tema del capital del patrimonio natural. O podríamos incluir lo que generalmente Magdalena le gusta, el tema de las relaciones del trabajo de la mujer dentro del hogar, ¿no? Desde la misma perspectiva de contabilizarlo monetariamente, ¿no? Sin abordar los otros temas de nuevos valores y de nuevas contabilidades que se pueden dar a nivel mundial. En ese sentido, este libro es un libro muy rico, un libro que aborda temas estructurales también para tener los pies muy en la tierra, los que hacemos política pública, para buscar en este momento, si es que se busca algo que sea utópico para seguir caminando, ¿qué tenemos que hacer para que en el marco de esa transformación radical hagamos transformaciones estructurales bajo la lógica en la cual vivimos, que es el capitalismo? Muchas gracias.